Bueno, acá yo en este momento voy a dar parte del diagnóstico, porque tiene que ser un diagnóstico más o menos largo. Bueno, el debate que tuvimos anteriormente, Miguel me dio entre los informes de la política, porque ellos saben más de la historia de la política, de los partidos políticos, sobre la doctrina de Marx, de Lenin, en cultura general e historia, son más asiduos a eso. Yo tengo más un oído y una visión que va más allá, que tiene que ver la parte espiritual. También conozco a grandes rasgos, sí, cosas. Pero el diagnóstico, el Miguel dijo una cosa que es clave, que es lo que me temía yo. Dijo que el objetivo de la política no es buscar la verdad. El objetivo de la política no es buscar la verdad. Entonces, acá tenemos el primer problema. La política dejó de ser una ciencia. Porque toda ciencia, lo más importante de toda ciencia es la verdad. Porque si no hay verdad, no se avanza hacia ninguna parte. Como la democracia, que es lo mejor que se ha logrado en política, es la opinión de la mayoría, no hay ninguna verdad tampoco. Por eso que muchos le llaman ciencia inexacta. Yo dudo de que sea inexacta. Yo creo que no somos capaces de visualizar la política con las herramientas que tenemos. Menos con el tipo de visión. No existe mucho la visión intelectual para poder ver a través de geografía de la realidad el problema que hay en la política. Pero el primer problema es que la política dejó de ser una ciencia, renunció a ser una ciencia, y yo creo que se ha convertido en un negocio, porque la opinión de la mayoría, opine lo que opine la mayoría, en democracia o en dictadura, los que están gobernando siempre se van a hallar el dinero. Así, eso es lo de menos lo que opine la gente y para dónde vaya la gente. Bueno, hay que hacer una pequeña corrección también con respecto a la democracia y el sistema democrático. La democracia, dicen que hay estos tipos de democracia. Yo creo que hay, la democracia tiene que hacerse funcionar a través de un sistema. Y ahí es donde queda la pelota. Porque los sistemas no son representativos ni buscan mucho la representatividad. En Chile hemos avanzado en la democracia. Hemos avanzado un gran paso en la democracia. Y eso no significa que vamos a estar mejor. Pero ya sea los aciertos o los errores, van a depender de nosotros, no de otros. Pero nosotros estamos por fin empezando a decidir algo. ¿Por qué? Más cerca de la democracia, porque, como le dije yo a Miguel y a Luis, Chile nunca ha sido representado, o sea, la representación del pueblo de Chile nunca ha estado en la política. Ahora se está empezando a configurar, porque Chile como país es un país donde la gente generalmente, la gran mayoría es socialista moderada, le gusta el socialismo moderado. Y ha sido gobernado con un sistema de ultraderecha tremendamente salvaje, paternalista, presidencialista, y ahora se ha convertido en un paraíso de impunidad para todo tipo de corruptos y delincuentes. Entonces,
por lo menos una leve noticia de que nos estemos acercando a la democracia, porque el extremo izquierdo tampoco representa a Chile, a los chilenos en general. Entonces por eso que Boris ha tenido que irse regulando un poco y irse un poco más al centro. Ahora, esta frase es decidora. El objetivo de la política no es buscar la verdad. Claro, entonces la política dejó de ser una ciencia. Las ciencias políticas no existen, parece. Ahora, como es tan relativo y complejo lo primero que hay que hacer para poder visualizar la política, para poder ver y ordenar todo el panorama, porque es demasiado complejo, son los conceptos. Yo voy a usar el concepto de democracia científica. ¿Qué es lo que es la democracia científica? Lo primero que hay que desterrar son las promesas y las mentiras. Las promesas y las mentiras. Hay que desterrar las promesas y las mentiras. Los presidentes y los políticos tienen que tener un contrato con las personas, con los ciudadanos. No promesas, ni mentiras, ni cuestiones, no. Un contrato firmado, legal, con todo dentro de la ley, eso es lo primero. Entonces, con el concepto de democracia científica, yo voy a utilizar ese concepto para limpiar, para ir usando los elementos por separado, para ir analizándolos. Porque si los metemos, si vamos a empezar a ver el sistema y los distintos tipos de sistemas democráticos, en geografía de la realidad eso es suicidarse como observador. Entonces vamos a analizar elemento por elemento. La democracia científica es una democracia fundamentada en leyes, no fundada en promesas, mentiras, no hay. Como decía en el debate con el Luis y Miguel, para comprar un chocolate o cualquier cosa, nosotros exigimos una publicidad, que no haya publicidad engañosa, sino que la publicidad sea verídica. Para una pelotudez como una chuchería también, lo mismo. Sin embargo, para los políticos, para los que dirigen los destinos del país, ellos solamente nos prometen, nosotros tenemos que quedarnos con lo que nos prometen. No hay un contrato, no se le puede demandar por publicidad engañosa, ninguna cosa. O sea, es tremendamente preocupante. O sea, el nepotismo, el desprecio por los ciudadanos, eso refleja un desprecio total por la falta de respeto hacia los ciudadanos. Y a la vez los ciudadanos a los políticos, claro, por supuesto, si esto es recíproco. Si ellos no nos respetan a nosotros no podemos respetarlos a ellos. Entonces, ¿qué es la democracia científica? Es la voluntad de los ciudadanos de un país expresada en todas las tareas de la política. Eso es. En todas las tareas y todas las cosas que tiene que hacer la política. Eso tiene que estar expresado, ahí tiene que estar expresado lo que ordena la ciudadanía, los dueños de Chile. ¿De quién es Chile? De los chilenos. Entonces ahí tiene que haber un contrato, ahí no sirven las promesas, no puede haber una persona que sea elegida presidente después de haber prometido un montón de cosas. O sea, no, un presidente tiene que firmar un contrato, tiene que tener un compromiso solemne, serio. Tomemos todo con seriedad. Entonces el primer concepto, que lo vamos a rescatar, porque va a durar un tiempo, porque es interino porque es la opinión de la mayoría, mientras no hay una verdad científica, ni hay políticas aprobadas. Después
posiblemente se vayan a empezar a aplicar políticas científicamente demostradas que funcionan y que van a ser las políticas que vamos a tener que aplicar todos los presidentes, y que van a ser las políticas legales. Y las políticas ilegales van a ser sancionadas, así que los políticos van a tener que usar las políticas legales, no van a poder hacer cualquier cosa. Pero para llegar a eso, vamos a necesitar mucho tiempo, porque como digo, es una amalgama. Entonces, voy a limpiar el concepto de democracia y voy a establecer la democracia científica, para empezar a hacer un estudio de dónde están los principales problemas en la política. Uno de los problemas es el compromiso de palabra que tiene un presidente con los ciudadanos, ¿no? Eso, en la presidencia amerita más que un compromiso de palabra, más que una palabra de buena crianza, necesita un contrato firmado, un contrato legal y firmado. Ahora, acá donde está el otro diagnóstico que lo voy a dar al tiro, que el Miguel lo dice y no se dio cuenta en él mismo de lo que estaba diciendo, pero lo está diciendo. Él no es culpable de eso, de esto tampoco. Él dice lo que ve nomás. Dice: el objetivo de la política no es buscar la verdad. Y luego dijo: la política busca gobernar. La política busca gobernar. Está empezando a fallar esta cuestión mala, esta cámara. No tiene el zoom anda por el lado de los quesos. Es una Sony. Muy pero muy mala. Es una cámara HD. No sé por qué se comporta de esa manera. La política busca gobernar. El objetivo de la política no es buscar la verdad, la política busca gobernar. Sin verdad es imposible gobernar. Si quieren crear un desgobierno, un caos, vayan a gobernar con las mentiras. Sigan gobernando con las mentiras y van a seguir con el caos. La política tiene que desterrar la mentira, las promesas y todas esas pelotudeces, y tenemos que empezar a amigarnos con la verdad. Volver a hacernos amigos de la verdad, para que empiece a ser un poco más científica la política, para empezar a acercarla hasta transformarla en una ciencia y terminar con las ideologías, porque en estos últimos 100 años los que van a morir son las ideologías. Pero hay malas noticias. Yo creo que ya el calentamiento global del planeta es irreversible y parece que el apocalipsis no es condicional, sino que son profecías que se van a cumplir sí o sí. No hay vuelta atrás. Y nosotros, sabiendo todo, cavamos nuestra propia fosa para poder morir, para poder exterminar nuestra especie, por el auspicio de la Coca-Cola y el sistema de libre mercado en general. Ese sí que es genocidio, el fin de nuestra especie. Ese genocidio se lo debemos al sistema de derecha democrática. Y el otro sistema es el sistema hambriador, el sistema que produce hambruna en la tierra, que es el comunismo. Una basura de sistema. Por eso que de repente para mí no vale la pena que yo me ponga a leer los libros de Marx, de Lenin, los libros de los Chicago Boys, los libros de la derecha, del sistema de libre mercado, para perder el tiempo en cosas que no funcionan. No, yo creo en una cosa. Había un debate que decía el Luis y el Germán, de que el universo, que la inteligencia es un concepto que
que es aplicado al hombre, a ni una cosa más. Yo dije, no, que el universo tiene inteligencia. Y parece que yo estaba equivocado. Porque el universo, la omnisciencia no necesita inteligencia. No necesita inteligencia. La inteligencia uno la utiliza para aprender, para concluir, para llegar a alguna meta, para poder avanzar. Nosotros necesitamos avanzar. La omnisciencia ya lo logró todo. O sea, ¿va a avanzar para qué? ¿Quién más va a avanzar? No tiene dónde avanzar. No necesita avanzar, no necesita concluir, no necesita pensar, no necesita nada de eso. Lo sabe todo. ¿Para qué necesita la inteligencia? La inteligencia es algo parecido a la omnisciencia. Por supuesto, es muy inferior, pero recontra inferior. Si una de las pequeñeces del cóctel de Dios, una de las minucias es el ecosistema de nuestro planeta, una minucia. Y al hombre se quedó como Poncho, todavía no lo puede entender. ¿Quién va a entender la política? No va a entender nada. Yo no entiendo para nada de la política tampoco, porque es una amalgama de cosas que Dios va a tener que ir revelando. La omnisciencia va a tener que ir alumbrando qué es lo que se tiene que hacer, pero la política no sirve. La política si hay algo que murió es la política. Hay que inventar otro sistema. O sea, crear, a lo mejor no un sistema, no sé qué es lo que hay que hacer, pero vamos a esperar qué se resulta de todo esto. Pero el diagnóstico es que la política ya no es una ciencia. Es un negocio la política. Eso es la política. Es el negocio de encandilar, de engrupir, de prometer, de justificarse después. O sea, de mentir, mentir y mentir. Ese es parte del diagnóstico. Pero la política está grave. Está grave, grave, grave. Y como está grave la humanidad también, pues la humanidad perdió el camino y parece que ya no va. Yo creo que igual va a tener que volver al camino para poder vivir sus últimos días un poco más cómodo, porque eso de que van a ir a vivir a Marte, no, yo creo que ni siquiera van a alcanzar a llegar a crear ni siquiera una cápsula biológica, algún vivero, una cosa muy pequeña, pero no, en Marte no tenemos nada que hacer nosotros, no alcanzamos ya. Nos sale más a cuenta tratar de parar un poco la contaminación y toda la industrialización y empezar a adaptar nuestra forma de vida. Si esto lo hubiésemos hecho bastante antes y hubiésemos cambiado toda la forma de vida consultando a la omnisciencia, que es la que sabe todo, a lo mejor nos hubieras orientado en qué forma de vida podríamos haber tenido para haber recuperado el planeta y de manera paulatina, sin afectar mucho la calidad de vida de las personas, sobre todo la de los más ricos. A que los más ricos no les interesa ni las futuras generaciones, ni la especie humana, ni una cosa. A los más ricos les interesa el billete, no es nada más que eso. Ese es el hombre. Esa es la inteligencia del hombre.
La inteligencia del hombre es una cosita así, es una imitación de la omnisciencia. Eh, la nada misma. Algo tan maravilloso como los ecosistemas, el hombre lo destruyó porque nunca se dio cuenta que habían decisiones, que todas las determinaciones de las leyes universales eran inteligentes. Fueron inteligentes porque fueron determinadas desde el Big Bang, antes del Big Bang ya estaban determinadas. Por eso digo que Dios no necesita la inteligencia. No la necesita porque es omnisciente. Y eso es lo que nos queda. La omnisciencia. Tras la verdad. Perdón. Geografía de la realidad. Es que ando con un poco de sueño, no sé si se me nota.